emoción a todos los integrantes de nuestra Universidad Militar Bolivariana, que está alcanzando su 10º aniversario, 10 años, este mes de septiembre, mes aniversario, 10 años de aquella creación maravillosa de nuestro comandante Hugo Chávez, que nos permitió unificar, articular, fortalecer todas las políticas educativas en función de crear el soldado del siglo XXI, con sus desafíos y también con toda la línea de horizonte que tiene por delante, de desafíos, de amenazas y de compromisos también para con nuestra patria Venezuela. Así que felicitaciones a este foro de seguridad y defensa que está organizando el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, Gran Mariscal de Ayacucho. Saludo a su director, general Pérez Villamizar, mi afecto de siempre, y a todos ustedes. Bueno, el tema que nos ocupa en esta oportunidad tiene que ver con el Esequibo. Vaya qué tema, un tema que tiene aristas de carácter jurídico, un tema que tiene aristas del imperialismo, carácter imperial propio de los hegemones del mundo, que se disputaban por todo el mundo los territorios, las riquezas del mundo, pero también de perspectiva y de una arista geopolítica y también geoestratégica. Quiero saludar a todos los ponentes también que van a estar involucrados en este foro. Yo en lo particular, en mi condición de ministro de la Defensa y vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz, quiero hacer unas reflexiones muy breves con relación a este tema. Habida cuenta pues de los distintos enfoques que van a ser abordados y que tocan este tema interesante, importantísimo para los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio Esequibo, el Esequibo. El Esequibo tiene trasfondos que hay que ver en su justa perspectiva y dimensión. Hay que verlo siempre, desde muy temprano, las potencias de Francia, Holanda, Inglaterra, entre otras, andaban disputándose estos territorios. La Guayana, sus riquezas, como parte del mecanismo que ya asomaba de direccionamiento ya al capitalismo, el mercantilismo, buscando riquezas en la periferia del mundo, bueno, para sus propios intereses, y a través de estas acciones explotando al hombre, explotando a los pueblos, masacrando los pueblos originarios y apropiándose de territorios. Hay que recordar siempre la guerra que había, la pugna que había. España era una potencia naval, pero después de la guerra de los 30 años que terminó con la paz de Westfalia, el centro de gravedad en ese poderío naval pasó a ser ocupado por Inglaterra. Y en esa actitud de Estado talasocrático, imperialista, no dejó de venir a estas tierras a explorar su riqueza, su belleza. Así lo decía Walter Raleigh, uno de los corsarios enviados por la reina Isabel I, la reina virgen, como le llamaban,
cuando vino por allá por 1595, vino a estas tierras y con su propia voz, en algún documento que dejó escrito, dejó ver las bellezas, no solamente naturales, que ofrecía ambas riberas del río Orinoco, sus sabanas, sus árboles, su fauna, pero también lo que allí existía, el oro, los metales preciosos, toda la riqueza que allí existía. Y además de eso, sin perder de vista la importancia geopolítica del río Orinoco, porque allí subyace realmente todo el despojo del cual Venezuela ha sido víctima, el despojo imperial que ocurrió en el siglo XIX y que hoy justamente nosotros reclamamos en base a lo que ya conocemos todos como el Acuerdo de Ginebra de 1966. Todos conocemos ese acuerdo. Pero siempre la visión imperialista. España, por su lado, una potencia naval. Inglaterra, Holanda, haciendo su contrapeso, formando guerrillas en la mar para contrarrestar el poderío naval de España. Bueno, Walter Raleigh decía textualmente: qué fácil sería para la reina Isabel conquistar gran parte de las colonias españolas por el curso del río Orinoco y por los innumerables ríos que en él desaguan. Así lo veía. Se refería incluso hasta llegar hasta Sudamérica, navegando por vía fluvial, a través del Orinoco. Y no es casualidad que ya para 1797, estamos hablando 20 años después de haber quedado definida la capitanía, el territorio geográfico de la Capitanía General de Venezuela, por la Real Cédula dictada por el rey Carlos III de España. Allí estaban bien definidos los límites de la Capitanía General. Y estaba allí Trinidad y Tobago. Pero 20 años después, fueron invadidas esas islas por un almirante inglés que posteriormente, ya más adelante, en el siglo XIX, 1802 aproximadamente, la disputa quedó a favor de Inglaterra. Así se perdió Trinidad y Tobago. ¿Y dónde está Trinidad y Tobago? Trinidad y Tobago está allí, en la desembocadura del Orinoco, en el delta, allí, haciendo como especie de una tenaza, al norte, al noroeste y al sureste, con el territorio Esequibo. El mismo almirante que comandó la invasión, la ocupación de Trinidad y Tobago, el almirante Ralph Abercrombie, dijo que era necesario el dominio y el control del Orinoco para el libre comercio de las futuras colonias. Fíjense, ¿no? Era el capitalismo puro, en sus primeras fases, en este caso el mercantilismo. Y decía textualmente lo siguiente, el almirante Ralph Abercrombie: la expedición a tierra firme debe llevarse a cabo a través de los ríos Orinoco y Guarapiche. Estos ríos permiten un paso abierto a la provincia de Guayana. Por otra parte, en el siglo XVII, el cardenal Richelieu, que era el canciller de Francia, decía que era necesaria
el dominio y el control del Orinoco para llegar hasta el Perú. Hasta el Perú. Ese era el cardenal canciller de Francia. Fíjense, ¿no? La posición de Francia, coincidente con la posición de Inglaterra, coincidente con la posición de Holanda, que se estaban peleando los territorios de la Guyana inglesa, británica. Además de eso, bueno, todos los espacios que buscaban para control colonial de este nuevo continente. Bueno, más adelante, en 1804, Alexander von Humboldt, ya más conocido por todos nosotros, decía que el dominio o el control político de las nuevas provincias de Venezuela y de Nueva Granada estaban y se garantizaban a través del río Orinoco. A través del río Orinoco, lo decía muy claro, coincidentemente también con la visión geopolítica de las otras potencias, de Inglaterra, de Francia. Bueno, y con gran sorpresa, porque estas son cosas que están recogidas en el libro del coronel Pompeyo Torreal, con gran sorpresa nos conseguimos con posturas, por ejemplo, con quien fue el edecán de nuestro libertador, el general Oliari. El general Oliari, mientras Schomburg trazaba las líneas de expansión hacia el oeste del río Esequibo, Oliari le escribía a la autoridad de la Guyana británica, le escribía que todas las oportunidades que ofrecía el Orinoco eran las más apropiadas para hacerse del control de todas las provincias y del comercio adentro del continente. Así lo decía. Y decía la importancia de Punta Barima, la importancia de Punta Barima. Él decía que nosotros los venezolanos estábamos muy pendientes de esa posición estratégica y funciona en la estación secundaria de guardacosta en estos momentos. Yo creo que nosotros debemos potenciar ese punto estratégico, porque lo decía claramente él, y lo decía Schomburg. Schomburg decía que cualquier cosa se podía negociar, menos dejar por fuera a Punta Barima. Porque si teníamos control de Punta Barima, o si ellos tenían control de Punta Barima, tenían el control y el dominio de acceso al río Orinoco con todas sus ventajas geopolíticas, geográficas, económicas que ya hemos mencionado. Entonces, he allí pues la importancia. Y nosotros debemos ver el mapa. Trinidad y Tobago y la Guyana inglesa, hoy República Cooperativa de Guyana. Vean el mapa, vean la estrategia, vean las ambiciones, y allí están claramente develadas las intenciones hegemónicas e imperiales, diría yo interimperiales, como decía Carlos Marx, interimperiales por el dominio del Orinoco y sus ventajas. Es una estrategia perfecta, pues, rodeando a Venezuela para quitarle su entrada al Orinoco a través del Atlántico y viceversa. Por eso la intención, bueno, deliberada de ir proyectando cada día más la línea que definía claramente los límites de la Capitanía General, que decía claramente todo el territorio al oeste del río Esequibo. De allí entonces la pugna. ¿Cuántas veces vinieron los ingleses, los franceses a saquear a Guyana? ¿Cuántas veces? Bueno, el Imperio Británico se encargó de ir proyectando siempre sus líneas al oeste para ir ganando territorio. Pero no era un asunto de ganar territorio por ganar territorio. Era un asunto
de conquistar y de controlar el río Orinoco. Imagínense ustedes, esa es la visión geoestratégica que nosotros no podemos perder de vista como oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Orinoco, la salida nuestra al Atlántico, que ellos pretenden cortarnos con sus proyecciones de línea terrestres hacia la mar, cortarnos completamente la salida al Atlántico. Imagínense ustedes las connotaciones que esto traería desde el punto de vista de seguridad y defensa para Venezuela. Que las transnacionales que ya han venido explorando en este territorio marítimo controvertido, han venido explorando, bueno, estén allí a sus anchas. Y todo lo que significa la presencia de esas transnacionales para la seguridad y la defensa de Venezuela, habida cuenta que tenemos allí nada más y nada menos que la faja petrolífera del Orinoco, que tiene la reserva probada más grande del mundo y se llega a través del Orinoco. Entonces, desde el principio, estas guerras interimperiales, España, Inglaterra, Holanda, posicionándose en estos territorios, tenían un claro objetivo: el Orinoco, el río Orinoco, río de más de 2.000 kilómetros y de una cuenca aproximadamente de casi 900.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 600.000 aproximadamente son en territorio venezolano. El Orinoco, con todas sus potencialidades, con toda su potencialidad para el comercio. No en vano el presidente Chávez, cuando asumió el poder, retomó con mucha fuerza aquel viejo concepto, esquema, proyecto. Realmente era un viejo proyecto, el del Orinoco, el eje Orinoco-Apure, que él llamaba el eje Apure-Orinoco. Apure-Orinoco. Y por eso quedó eso plasmado claramente en el Plan de la Patria. Escúchese bien lo que significa y la visión que tuvo el comandante Hugo Chávez en ese tercer objetivo histórico de ver a nuestra Venezuela como una potencia económica, política, militar. Allí está inscrito claramente el desarrollo de ese eje, no solamente como equilibrio demográfico, territorial, para romper con ese desequilibrio que hay y de concentración de población en la zona norte costera, herencia colonial, para romper con eso, no solamente por eso, sino también por todas las demás bondades y potencialidades desde el punto de vista geopolítico y militar incluso. Así que el Orinoco no lo podemos perder de vista, porque es el centro. ¿Cuántos de estos emisarios no vieron con claridad? El mismo señor Schomburg, que trazó las líneas que ustedes conocen, las líneas Schomburg que conocemos, que fueron desplazándose al oeste del río Esequibo, que a las primeras de cambio, bueno, perdimos 200.000 kilómetros cuadrados, y que debido a las protestas de Venezuela, bueno, fueron ajustándose hasta perder nosotros definitivamente. Bueno, perder no, estamos peleando por ese territorio, 159.000 kilómetros cuadrados que está reclamando justamente Venezuela, porque es legítimamente territorio venezolano. Allí no hay discusión, allí no hay discusión. Entonces hay que ver el trasfondo de todo eso, y por eso Schomburg hablaba de Punta Barima. Quien controle Punta Barima, bueno, tendrá el control y el dominio del acceso al río Orinoco para todas estas oportunidades que ofrece este espacio geográfico, que no solamente hay que verlo como espacio geográfico, sino también como un espacio histórico
como un espacio desde el punto de vista societal, un espacio pues que nos dio a nosotros incluso las oportunidades para librar nuestra guerra de independencia. Bueno, hay que recordar cómo desde Guayana tiene una controversia. Mucha gente, muchos historiadores se preguntan. Yo estuve leyendo un libro muy interesante del profesor Ramón González Gilda, el cual recomiendo, se llama El río Orinoco y el desarrollo estratégico, perspectivas históricas, muy interesante. Muchas posiciones encontradas de por qué el Libertador y el grupo de generales que le acompañaban, de libertadores que le acompañaban, no se fijaron nunca en el sur y se acogieron siempre a la herencia originaria de el patrón de distribución territorial norte costero. Pero yo creo que las circunstancias históricas dieron para que a partir de 1815, a partir de 1817, ya en Jamaica, ya en Haití, y después de la expedición de los Cayos, el único espacio realmente que ofrecía una oportunidad para reorganizar el ejército libertador era precisamente Guayana, el sur, pues, el sur. Y a partir de allí, bueno, todas las demás victorias, la campaña del centro, que, bueno, unió, a pesar de la comunicación que tenía Bolívar con Páez, unió ambas fuerzas, ambos núcleos que Morillo trató de impedir, y lo hizo a través del Orinoco y el Arauca, para encontrarse Bolívar con sus fuerzas y las fuerzas de Páez para ir sobre las costas. Es decir, la importancia que jugó pues el río Orinoco, el eje Orinoco en la guerra de independencia. Yo tengo aquí, pude conseguir en el documentario de la libertad que ustedes conocen, en el tomo número 12, una carta que el Bolívar le escribía a Fernando Peñalver el 6 de agosto de 1817. Dice lo que dice aquí: mucho hemos adelantado con la ocupación de esta provincia. Somos dueños del Orinoco y por consiguiente podemos emprender la campaña de Caracas por el punto que elijamos. Además, hemos facilitado o abierto del todo las comunicaciones con el ejército de Apure, que antes era muy difícil y en esta estación impracticable. Fíjense todas las ventajas que ofreció ese eje estratégico a las campañas libertadoras. Bolívar lo dijo temprano, en 1817, después que Manuel Piar ganó en San Félix, la batalla de San Félix, 11 de abril de 1817, le dijo: hemos comenzado la regeneración de Venezuela por donde debemos, por el Orinoco y por los llanos. Así lo decía. Y ustedes saben bien que Angostura, ese estrecho allí, también un sitio estratégico para el control de la navegación a través de ese río, bueno, tiene también su historia. En 1810 ustedes deben recordar el intercambio epistolar que tuvo nuestro libertador Simón Bolívar con el señor Irving por causa de las goletas Tigre y Libertad, que no estaban haciendo otra cosa sino contrabandeando armas. Era la hipocresía del imperio norteamericano, que no quería la libertad de estas provincias, de estas tierras y de estos pueblos, la hipocresía. Y era precisamente lo que Estados Unidos nunca perdió de vista, porque en 1895 el presidente Cleveland
de los Estados Unidos, muy claro, le decía a Inglaterra que ellos tenían soberanía sobre estas tierras, basado en la doctrina Monroe. Y casi que iban a un conflicto interimperial por la entrada del Orinoco, por esa salida al Atlántico y por esa entrada al corazón, como decía Andrés Eloy Blanco, al alma nacional, cuando se refería al Orinoco. Bueno, por esos tiempos, cuando Cleveland estaba en plena disputa con Inglaterra, Cleveland basado en la doctrina Monroe y Inglaterra basado en el Sea Power de Mahan, el concepto que capitalizó Mahan. En esos tiempos surgió un héroe nacional, el general Domingo Antonio Cifuentes. Domingo Antonio Cifuentes expulsó a un grupo de impulsores británicos, e incluso más allá de las líneas de Schomburg, pasando esas líneas que ya se habían convertido, habían materializado en despojo. Bueno, se atrevían a penetrar más en lo profundo del territorio venezolano. Ahí se plantó un general patriota, Domingo Antonio Cifuentes. Por eso el Estado Bolívar lleva, uno de sus municipios lleva su nombre. Por eso el ejército bolivariano tiene un batallón en Guasipati con su nombre, Domingo Antonio Cifuentes. Allí estuvo ese general patriota, luchando por lo que le correspondía y seguirá correspondiendo a Venezuela. Fíjense lo que decía el profesor Ramón González Gil. Él decía: controlar Angostura era dominar Venezuela. Esto lo entendieron las potencias europeas desde los albores del capitalismo del siglo XVI, trasladando a Guayana, escúchese bien, trasladando a Guayana parte de la controversia interimperialista por controlar espacios de producción de materias primas, metales, piedras preciosas, trata de esclavos y mercado para la manufactura por medio de saqueos, contrabando, alianzas con los indígenas, ocupación de territorios, patentes de corso, entre otros. Esa es la dirección, pues, y la visión de lo que representaba Angostura. Y por ello, allí Bolívar, con su visión, creó a Colombia. Y por ahí, y allí en Angostura, por ello, hizo su discurso magistral, el discurso de Angostura ante el Congreso. Angostura, Angostura, no lo perdamos de vista. Así que nosotros tenemos que poner nuestra visión, es precisamente allí, en toda la necesidad que tienen los imperios que desde el principio, desde hace 5 siglos y en el presente, andan buscando para controlar ese acceso estratégico necesario para sus intereses. Pero nosotros de nuestra parte debemos verlo con el prisma que corresponde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si se apoderan, si nos cortan la salida al Atlántico? ¿Qué pasaría si se apoderan del delta y del acceso a través del Atlántico al Orinoco, al alma nacional? ¿Qué estaría pasando o qué puede pasar desde el punto de vista de la seguridad y la defensa? Así pues que yo pienso que allí debemos nosotros centrar nuestra atención, siempre con la certeza de que nosotros tenemos la razón histórica en este momento y siempre, de que el territorio Esequibo es territorio venezolano. Lamentablemente, las luchas intestinas después de la muerte de nuestro padre libertador
las divisiones, las traiciones, las oligarquías, haciendo de las suyas. Lamentablemente, bueno, tuvieron que incluso exponer nuestro territorio a la venta prácticamente. Los desórdenes, la inestabilidad política, esas luchas intestinas que no llevaban a ninguna parte, pero siempre un sector buscando la justicia social. Me refiero a los sucesos de la Guerra Federal, de igualdad, de justicia social, que emprendió el general del pueblo soberano Ezequiel Savona. Así que todo eso hay que verlo en su justa dimensión. Y yo digo esto porque pareciera que la oligarquía del presente ha ido por sus fueros, ha ido por la reivindicación de la oligarquía decimonónica, aquella que pidió en 1861, me gustaría leerlo, en 1861 le pidieron a Estados Unidos, primero Páez, y a España igual, a Estados Unidos y a España, en 1840, José Antonio Páez, el centauro de los llanos, pidiendo intervención. Pero más adelante, en 1861, a propósito de la Guerra Federal, a propósito del reclamo de justicia social, de libertad, de igualdad que hacían los campesinos, los libertos, que hacían todos, el populacho, como ellos dicen aquí. Bueno, a propósito de eso, la oligarquía pretendió, como pretendió en el siglo XXI, vender nuestro espacio, nuestra Guayana, con toda su riqueza, a cambio de una invasión para controlar el país. Fíjense lo que significó pues la solicitud pues que hiciera la oligarquía de entonces. Yo voy a nombrar algunos nombres, quizás les sea familiar algunos apellidos: Manuel Felipe de Tobar, Pedro Gual, Nicomedes Zuluaga, Juan José Mendoza, Francisco Lamadrid, Federico Núñez de Aguilar, entre otros. Bueno, escribieron una carta, no la voy a leer toda porque el tiempo no me permite, pero fíjense lo que decía. Estas cosas, estas prácticas que hace un grupo de politiqueros hoy, en el siglo XXI, bueno, es una copia de lo que hicieron su misma clase oligárquica en el siglo XIX. Fíjense ustedes, hay en Venezuela, decían ellos en una parte de la carta, hay en Venezuela entre los hombres pensadores, los notables, los ricos, la opinión de que conviene a esta desprenderse del territorio de la Guayana y negociarlo con la Gran Bretaña, pagando con él la deuda extranjera contraída con súbditos ingleses y además la deuda externa de la República, que reconocerá o pagará en los términos que se estipule, que ambas deudas no montan a 10 millones de libras esterlinas. Sigue aquí esta carta diciendo: esta opinión es mayor cada día, pero la multitud, fíjense cómo se refieren con desprecio, la multitud, el populacho y los demagogos, nosotros pues hoy somos el populacho y los demagogos, se oponen a este traspaso de territorio, o por lo menos no manifiestan buena voluntad a que se realice tal idea. Vender el territorio venezolano es un acto de traición a la patria. En el siglo XIX
en el siglo XX y en el siglo XXI también. Por eso nosotros tenemos que buscar todos los mecanismos para hacerle frente a todo aquello que ponga en riesgo desde afuera y desde adentro los intereses legítimos y supremos de la patria. En este caso el territorio esequibo, que no tenemos duda que es venezolano y que estamos haciendo una reclamación justa, a través de lo que está establecido en el Convenio de Ginebra, una vez que quedó al desnudo la trampa aquella del laudo arbitral de París de 1899, a través de ese acuerdo dirimir las diferencias con diálogo político y con organismos multilaterales que nos ayuden a generar una consecuencia que sea favorable a las partes, Nosotros seguimos en nuestra posición y por ello la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no ha escatimado esfuerzos en defender los espacios marítimos de nuestra fachada atlántica. En el año 2013, recuerdo claramente, estando yo en Coro, siendo comandante estratégico, el presidente Nicolás Maduro, estaba la ministra de Defensa, allí también, ante la presencia de un buque de exploración sísmica, autorizado por el gobierno guyanés, explorando allí en nuestras aguas, al norte del paralelo de la Simú 070, bueno, nuestra Armada Bolivariana actuó y se trajo a ese buque a puerto en Margarita. Y ahí hicimos un ejercicio claro de soberanía. Y también aquí a finales del 2018 hicimos lo propio, pues. Nuestra Armada Bolivariana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana expulsó a 2 buques que estaban haciendo exploración claramente y salieron de nuestras aguas, que nosotros no estamos discutiendo con absolutamente nadie. Así que la posición de la Fuerza Armada es defender nuestro territorio justamente, históricamente, que corresponde a la soberanía de Venezuela, la soberanía territorial venezolana, y cumplir nuestro mandato constitucional de preservar los espacios geográficos en todas sus dimensiones. Para nosotros, el sol de Venezuela nace en el Esequibo.